La diversidad de contenido se ha convertido en el principal factor que atrae a los consumidores de los podcasts, así como la narrativa de estos. Sin embargo, aquellas personas que no consumen este formato de audio dicen lo contrario. El 62.5% de los encuestados no han escuchado podcast alguna vez, ya que no les atrae. Hablando particularmente de los jóvenes estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora, tienen una influencia por consumir podcasts de tipo entrevistas y no los de entretenimiento como se creía. El podcast, porque por ejemplo la radio cuando la llego a escuchar es nada más en el carro, cuando me transporto a la escuela, me transporto a algo del trabajo, y a veces pongo música desde mi teléfono, y el podcast es más como intencional cuando lo escucho, es porque quiero, y que igual me gusta mucho el hecho de que puedo ponerle pausa, hacer otras cosas y así. Para mí es más fácil y tengo más fácil acceso al podcast, porque por ejemplo el podcast lo puedo escuchar en la laptop, en mi celular, en el iPad. Entonces la radio pues normalmente la escucho en el carro, entonces el podcast es cuando la tengo más fácil pues de escuchar. No es que prefiera exactamente un formato en específico, sino la accesibilidad a la que tiene cada uno de los formatos. Y es que la radio solamente la consumo cuando estoy arriba del carro, mientras que los podcasts los puedo escuchar cuando estoy con mi celular en la mano, y eso es prácticamente todo el tiempo. Así que voy a decir por esta ocasión los podcasts. Sin embargo, encuentro más atractivos por el nivel de producción a la radio, pero por accesibilidad, los podcasts. Yo prefiero escuchar la radio porque mientras voy al trabajo se prende el estéreo del carro y es como que voy escuchando pues un programa de radio ahí en específico, por ejemplo la música. Aparte en el trabajo yo suelo escuchar la radio porque tenemos que esperar a que salga una mención de un spot que estamos pagando para cierta radio. Es por eso que yo prefiero escuchar la radio, por el tipo de formato que tiene a comparación a lo de un podcast. Siento que un podcast también tiene una cierta variedad en tipo de contenido, pero yo me apego más al formato de la radio. Yo prefiero escuchar en formatos la radio a diferencia del podcast. Siento que es porque es la que tengo más a mi alcance en sí, porque sí me gustaría escuchar más podcasts, pero no tengo el tiempo necesario para escuchar un podcast o una serie de podcasts completamente. El podcast lo utilizo mucho porque es una excelente manera de no escuchar lo que estás pensando. Entonces, en esos momentos de silencio que puedo decir que me puedo ahorrar, como cuando me estoy bañando, cuando estoy organizando todo para empezar a hacer tarea, cuando ya me estoy listando para dormir, es cuando empiezo a escuchar podcast a través de YouTube u otras plataformas. Entonces, podemos decir que entre 40 y una hora al día, pero hay días en los que de plano no escucho ninguno. 30 minutos, máximo una hora, y se me hace mucho. Al día menos de una hora, pero sí es siempre de que en las mañanas mis papás o mi mamá prenden la radio y por instinto antes de irme a la escuela la escucho esa media hora antes de venir a clases. Pues en el trabajo, por lo de la mención, aproximadamente son unas 3 horas. Y cuando voy camino y de regreso del trabajo son unos 10 minutos, más o menos. Yo creo que unos 30 minutos diarios sí escucho algún podcast. Pues como había mencionado anteriormente, la radio tiene una diversidad de contenidos, se manejan distintos contenidos y el podcast también, pero siento que es más inmediato, ¿no? Tiene su variedad de contenido, por ejemplo, en lo noticioso. Por ejemplo, si yo me quiero informar, si yo prendo la radio, me estaría enterando de una fuente ya más confiable, ¿no? El podcast sí te puedes llegar a informar porque hay muchos formatos educativos, entretenimiento o pues comedia, ¿no? En cierta forma. Pero siento que la radio, pues yo lo sigo teniendo contemplado pues en mente, que es mucho mejor, pero siento que se ha estado innovando, actualizando constantemente, pues apegándose a las nuevas cosas que son las tecnologías. Por ejemplo, existe la radio online y pues no se está quedando tan atrás, sino más bien que se apega a ello. Siento que la radio sí se ha quedado, hablando a diferencia del podcast, se ha quedado un poco atrás en la tecnología,
pero ha aprendido a adaptarse también a las diferentes plataformas que ofrece el Internet. Por ejemplo, ya está la radio en línea, podemos escuchar radio a través de nuestros celulares, y también podemos escuchar podcast a través de nuestros celulares, pero siento que tenemos que dedicarle el tiempo necesario o nosotros para querer escuchar un podcast tenemos que buscarlo específicamente, ese podcast sobre el tema que nos interese, y en cambio siento que la radio, cuando vas en el carro, ya es por instinto que la prendes, o en las mañanas en tu casa o en las tardes y así. Considero que el podcast, por lo mismo que ya comentaba de este hecho de que puedes ponerle pausa y retomarlo en algún otro momento de tu día o incluso un día después, pues siento que se puede preferir más por este hecho, y pues la radio pues es en el momento, ¿no? Es algo que escuchas, y si no escuchaste, pues ya no escuchaste. Pues yo creo que es una competencia, o sea, grande lo que es el podcast con la radio. Sin embargo, creo que nunca se va a terminar de perder la radio como tal, pero sí el podcast puede evolucionar. Incluso creo firmemente que en algún punto el podcast va a llegar a un punto en el que sí va a ser más importante que la radio, pero sí siento que la radio no va a desaparecer como tal, ¿no? Por lo mismo de fácil acceso que tenemos a los podcasts, o sea, a través del celular, dispositivos electrónicos y demás, ¿no? Por esta parte. Si enfrentamos estos dos contenidos, creo que la gran diferencia del uno al otro son las plataformas en las que se producen. Y la radio tiene el gran reto de tener que transicionar correctamente al mundo digital, que es el que está gobernado por los podcasts. La diferencia, como te comentaba hace un momento, es que la radio, por ser un medio tradicional, tiene una manera de producirse distinto, y los contenidos son más específicos en la radio por las audiencias, por el tipo de radiodifusora, al público al que va dirigido, etc. Mientras que en los podcasts podemos encontrar una diversidad enorme, un podcast que trate de muchos temas o un podcast que trate de un tema en específico, solamente que varía en invitados, etc. Así que el reto que tiene la radio es transicionar exitosamente a la digitalización sin olvidar su plataforma principal, pero los podcasts podrían aumentar su calidad de producción en cortinillas, en diversidad de invitados. Los podcasts suelen ser una vez a la semana, mientras que la radio hay programas que son 5 o 6 veces a la semana, a veces incluso todos los días. Así que en nivel de producción los podcasts pueden aumentar, mientras que la radio tiene que transicionar exitosamente a la digitalización, que es algo que no ha hecho. Bueno, la radio es un medio de comunicación que aparentemente está en desuso, pero no. Es quizás el medio más seguro que hay. Los resultados del INEGI dicen en el último estudio que hay un 69% de la población en México que utiliza la radio. Es un medio muy confiable y con una practicidad enorme. Para mí la radio es, pues aparte de ser un medio de comunicación que te ayuda a informarte o entretenerte, etcétera, creo que es un medio que acompaña. Completamente, la radio está más viva que nunca, inclusive se ha adaptado a redes sociales, hace sus podcasts tanto en televisión como en audio. Es un medio muy versátil, es muy actual. La mayoría de la gente, e incluso yo, pensaba que definitivamente ya nadie le hacía caso a la radio, pero cuando ya estás dentro del medio te das cuenta que sí, que hay mucha gente que sigue escuchando la radio rigurosamente. Yo no le llamaría una debilidad, más bien se complementan. La radio te da un acompañamiento en entretenimiento y el podcast te da mayor información. Yo creo que la debilidad puede ser que, como con los avances de la tecnología, estamos muy sobreestimulados y de pronto tenemos como esta adicción a las pantallas, etcétera. Creo que por ahí, por ese camino, puede quedar como que un poquito olvidado, y también por eso tenemos el pensamiento de que la radio ya está obsoleta. Pero creo que de igual manera pues sigue siendo una muy buena fuente de información, de entretenimiento, incluso de ventas, entre otras cosas.
creo que esa podría ser la desventaja de pronto, que el no tener una pantalla como tal o no ver a la persona puede sentir un poco de desconexión, pero igual yo siento que el escuchar la voz del locutor, que sea como algo tan preparado, creo que eso te hace sentir como acompañado. El formato de radio tiene la obligación de a corto, mediano y largo plazo de ir evolucionando. Lo ha hecho desde sus inicios a principios del siglo XX. ¿Cómo lo veo yo en 5 años? Básicamente lo veo mucho más interactivo en redes sociales, con Facebook Live, y dominando el TikTok, por ejemplo. Yo creo que el formato, pues definitivamente se va a tener que innovar. Si las personas que trabajamos para radio queremos seguir en radio, vamos a tener que seguir innovando, a lo mejor en nuestros contenidos, en los efectos, en la forma en la que nosotros preparemos y vistamos los audios y los programas. Creo que eso es lo que va a evolucionar también, claro, en los contenidos, pues para hacer que la audiencia siga estable. Básicamente el acompañamiento. La radio te da ese plus que no te da un playlist, que no te da un medio al cual tú ya eliges lo que vas a escuchar. La radio te da versatilidad, el locutor te acompaña y te hace sentir de alguna manera parte de una familia, y sobre todo es una gran influencia para la venta directa en productos publicitarios. El principal factor, definitivamente creo yo que puede ser eso, como el entretenimiento, la ambientación, acompañar, porque es cierto, hay mucha gente que no pone precisamente la radio en su casa como para voy a escuchar y voy a saber qué es lo que está diciendo en la radio, sino pues lo pones cuando vas al trabajo, cuando vas a la escuela, para estar escuchando algo, ¿sabes? Si lo estás escuchando de fondo y ya es como, ok, me estoy enterando mientras estoy haciendo otras cosas, y eso pues permite ahí gran variedad, ¿no? La radio y el podcast, aunque son formatos diferentes, tienen una similitud en los tiempos de escucha. Logran atrapar al escucha por más de 20 minutos. El 78.4% de los encuestados escuchó la radio a través del estéreo del automóvil, mientras que el 68.8% de los encuestados dijo escuchar algún podcast a través del celular. Aquellos que consumieron radio lo hicieron en un horario de 6 a.m. a 12 p.m. y los que reprodujeron algún podcast de 6 p.m. a 12 a.m. Podemos concluir que nuestra población tiene más influencia de consumo por el podcast que por la radio tradicional, debido a que se identifican más con la diversidad de contenido abordado en los podcasts. También podemos afirmar que nuestro público no es un mínimo consumidor de radio, ya que el 57.8% consumió radio en el periodo de levantamiento de datos. La radio tradicional y la incorporación del podcast como formato de audio y su influencia de consumo entre los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora.